Amigos unidos por el fútbol. Amigos unidos por el fútbol. Tengo más de 30 años que conozco del Señor. Yo me convertí un 29 de diciembre de 1984. ¿Sí? Era un joven que andaba a los 19 años sin rumbo, pero pues el Señor extendió su misericordia y hace más de 30 años conocí al Señor. Entonces, a lo largo de los años, pues eso me ha permitido pues aprender, crecer, pero también ser de bendición a muchas personas a mi alrededor. Y hay algo que quiero empezar, hay algunos textos bíblicos, pero hay uno que me llama mucho la atención, de Daniel 4:2, y eso fue una expresión que dio el rey Nabucodonosor cuando Dios trató con él y dijo: conviene que yo declare las maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo. Y yo creo que el testimonio de cada uno de nosotros es poderoso. Y la razón que es poderoso es porque ahí estuvo el toque del Señor. Y lo que hace el Señor es poderoso. Y entonces, quiero comentar, tengo 55 años, estoy casado, mi esposa Olga, tenemos 3 hijos. Michael, que ya tiene 29 años, él vive en Jacksonville, Florida, ya también casado. Mi hija Caroline, que también está casada, tiene 26 años y ella vive en Orlando. Y tenemos a Emanuel, nuestro pequeño, de 12 años, que es un regalo del Señor también. Y bueno, quiero hablar un poquito de la infancia. Y lo que yo he aprendido a lo largo de los años es que cada cosa que Dios permite que pase en tu vida, aunque tú no le conozcas al Señor, tiene un propósito. Hay un plan muy trazado de parte del Señor. Y entonces, y a lo largo de los años yo he visto que toda mi vivencia, pues ha sido una preparación de Dios para cosas que yo iba a estar haciendo y estaré haciendo aún todavía, ¿no? Entonces, yo crecí en una familia donde mi padre era alcohólico y, mi padre era de las personas que se quedaba a dormir donde le agarraba la noche, ahí de los que le llaman los teporochitos, ¿no? Ahí en la banqueta y era una situación muy complicada. Entonces, yo nací de donde son Los Ángeles Azules. No sé si alguno sepa de dónde son Los Ángeles Azules, de Iztapalapa para el mundo. Entonces, ahí fue donde yo nací y la situación es que, pues por el alcoholismo de mi padre, pues el hogar tuvo muchos problemas y hasta que llegó un momento que cuando yo tenía 5 años, mi padre decidió pues salir de ese hogar y éramos 4 hermanos y yo tenía pues 5 años. Entonces, perdón. Entonces, en esa situación, pues mi mamá pues no tenía estudios y pues estaba dedicada exclusivamente al hogar. Entonces, llegó un momento que pues mi papá dijo: ahí nos vemos, no puedo con esta responsabilidad, son muchos hijos, me quedan muchos problemas y yo quiero seguir en lo que me gusta, ¿no? Que es el vicio. Entonces mi mamá pues se quedó sola y una tía por ahí le dijo: pues se te van a morir de hambre estos niños. Y entonces, gracias a Dios que por ahí apareció un internado de religiosas y a los 5 años yo viví en un internado y ahí estuvimos mi hermano, que es mayor que yo, por 1 año y medio, y mi hermano menor igual 1 año y medio, y a los 5 años estábamos ahí nosotros. Mi hermana se quedó con mi mamá, estaba recién nacida. Y entonces era muy complicado porque, pues como niño, tú no sabes, pues por qué pasan las cosas, ¿no? La única cosa es que pareciera que tú eras feliz unos meses antes
y no sabías, como niño no sabes si eres pobre, si eres rico, si tienes o no tienes, simplemente pues te diviertes hasta con una ficha, con cualquier cosa jugabas, ¿no? Pero cuando llega un momento, pues ya no había hogar, ya no había papá, ya no había mamá y estábamos a cargo de unas religiosas, ¿sí? Entonces, la verdad que fue una experiencia bien, bien complicada desde los 5 años, pero en medio de todo eso, pues siempre Dios, ahora entiendo, extendía su misericordia. Mi mamá, los días jueves era día de visita y mi mamá no iba porque se le, se le quebraba el corazón, ¿no? Entonces una tía nos hacía favor de visitarnos y esa tía siempre nos regalaba un baloncito de chocolate. Yo no sé si ustedes por ahí en alguna tienda que hay ahí, había unos baloncitos que tenían rompope o tenían algunas otras, pero eran baloncitos así. Y ese era lo que la tía, pues su economía le alcanzaba a llevarnos, ¿no? Entonces, ahí estuvimos poquito más de un año hasta que a mi mamá le dijeron que unas familias que ella tenía en Pachuca, le dijeron que pues que nos sacara del internado y que ellos le iban a echar la mano y así fue como aterrizamos en Pachuca, ¿sí? Entonces, hoy lo llamo como Pachuca, la ciudad de mi sueño, y más adelante les voy a comentar por qué, pero así fue como llegamos, no tuvimos papá, pero mi mamá fue muy valiente, nos sacó adelante eh, y siempre en lo que ella decía, pues tengo la posibilidad de que estudien la primaria, pues adelante la primaria y así nos fuimos hasta la secundaria. Pero siempre mi mamá nos enseñó algo que era que no perdiéramos el concepto de familia. No teníamos papá, pero seguíamos teniendo una familia. Y a veces pasa que no hay papá o no hay mamá y solamente están los hermanos, pero, o sea, el concepto de familia no precisamente tienen que estar integrada como lo ideal, pero si solamente están los hermanos, es una familia. Si está el papá con los hijos, es una familia. Si está la mamá con los hijos, es una familia. Entonces, eso fue lo que yo aprendí de mi mamá. Éramos una familia, aunque no había papá. Entonces, y así fue como fuimos creciendo, desarrollando la vida. A mí me encantaba, no sé, de momento me conecté al fútbol, me encantaba jugar fútbol, pues en las calles era donde ahí estábamos jugando el fútbol y era una situación que día hasta las noches ahí, ¿no? Me le escapaba a mi mamá y ahí estaba jugando en las calles. Y recuerdo ya como adolescente que había un vecino que era muy amable ese vecino y una ocasión a mi hermano y a mí nos regaló unos zapatos y nos regaló, supuestamente, él tenía un hermano que le habían regalado esos zapatos y esos zapatos eran o habían sido del Wendy Mendizábal. Quizás algunos jugó contra él de los aquí que están de nuestras figuras del fútbol, pero eran del Wendy Mendizábal. Y así nos dijeron. Entonces, esos zapatos eran nuestro tesoro. Y entonces como 3 veces le cambiamos la suela de abajo porque los desgastábamos y le cambiábamos la suela. Había un lugar donde nos la cosía don Abel, ahí Ángel Castañeda seguramente recordaron a Abel, y ahí llevamos nuestros zapatos y a cambiarle la suela porque eran del Wendy Mendizábal, no, era una cosa tremenda. Y ya después primero nos quedaban un poquito grandes, y ya después nos quedaban apretados, pero eran del Wendy Mendizábal, ¿no? Entonces, la realidad hoy ya como adulto, la verdad no sé si eran del Wendy Mendizábal, pero así el vecino nos dijo que eran del Wendy Mendizábal. Entonces, pues así crecí deseando ser algún día futbolista y recuerdo que terminamos la secundaria y mi mamá dijo, ya no puedo, ya no tengo el dinero para darles la prepa. Y entonces, gracias a Dios, por ahí salió una tía mayor, hermana de mi mamá, la mayor, y dijo, yo conozco una directora de una escuela normal, pero está bien lejos. Y el lugar era San Felipe del Progreso, en el Estado de México, allá por Atlacomulco. Dijo, dile a Miguel, si quiere estudiar, ahí está chance. Y yo la verdad, a veces
cuando platico con los jóvenes, les digo, yo no tuve una chance, yo no tuve opciones. O era esto o no había nada. Y a veces es muy triste cuando nuestros jóvenes les damos opciones y pues no, ya media carrera, ya no quiero, ya no me gustó. Sabes que yo no tuve opción. O era esto o nada. Y con la comida lo mismo. O era esta comida que servía mi mamá o no había comida para mí. Dije, no, pues me la como, ¿no? Entonces, cuando tú creces apreciando las cosas que tienes, pues creces con una mentalidad diferente y esa mentalidad te permite apreciar las cosas que la vida te va presentando. Y lamentablemente muchas veces esto es con nuestros jóvenes, ¿no? Tienen tantas opciones que no aprovechan las opciones que realmente tienen para salir adelante. Entonces, y bueno, pues me fui. Era un internado, pues yo ya 5 años ya había estado internado, entonces estar internado ahí con jóvenes de mi edad, pues, era muy interesante porque pues eran jóvenes muy sanos y era una normal que estaba de primero a quinto. Y ahí estuve 2 años, pero había mucha inestabilidad en mis emociones porque sí estaba ahí, me gustaba estar, pero a veces no sabía ni qué quería. Lo único que yo anhelaba era jugar fútbol. Por ahí como me fui, un amigo que me comentó de Cruz Azul, entonces por ahí busqué opciones y me fui a una normal que estaba pegadita a Cruz Azul, ¿sí? Estaba en Jilotepec. Y entonces ahí en Jilotepec estudié otros 2 años de normal. Gracias a Dios que me movía, pero no retrocedía. O sea, el programa era muy amplio y que me movía de normal para profesor de escuela primaria, pero no perdí años. Entonces, eso me ayudó. Y entonces, mi carrera la hice en 3 normales diferentes. O sea, había mucha inestabilidad en mí, pero avanzaba, no perdí años. Entonces, ahí fue donde conocí a amigos eh, muy cercanos, que por ejemplo aquí está Carlos Alcántara, Héctor Alcántara, no, pues fueron una grande bendición para mí. Entonces, como yo le dije a mi tía que yo quería jugar fútbol, pues ella decía pues que el fútbol no era para vagos y ya saben la mentalidad que algunas veces tienen, ¿no? Algunas personas, y me daba lo mínimo. Y dijo, bueno, tengo una conocida que puedes estar viviendo ahí en su casa. Y dije, no, pues con tal de estar cerca de Cruz Azul, yo voy, tía. Yo tomo esa casa que si me dan la oportunidad de vivir ahí, porque ahí ya no había internado. Entonces, la realidad de las cosas es que yo, para llegar a la escuela de esa casa, caminaba 6 kilómetros. Y para regresar a la casa, otros 6 kilómetros. Vivía en un lugar que se llama Descanialto. Tú lo sabes, Carlos, todo eso. 6 kilómetros caminaba para ir a la escuela a las 6:30 de la mañana, hacía como 1:30 caminando. La situación es que no había, como era una comunidad, no había transporte público. Solamente los viernes, que era el día de la plaza en Jilotepec, entraba un camión, pero en horas que fuera del horario de escuela. Entonces, pues no había chance, pero yo quería estar, me pude meter ahí en las fuerzas básicas de Cruz Azul, no tenía dinero ni para comer, en realidad. Esta señora era una señora grande, muy amable conmigo, que para comer me preparaba una torta de plátano con nata, riquísima, se las recomiendo esas tortas de plátano con nata. Era mi comida y agua. Entonces, y como no tenía dinero, mi tía no me daba dinero, entonces mi tía tenía posibilidad porque ella había sido diputada, había sido presidenta municipal ahí en unos pueblos, pero no le gustaba el fútbol y casi a pan y agua me tenía, ¿no? Pero ahí lo que hacía yo era que algunos trucos, porque tomaba un camión que si me cobraba 20 pesos el camión, yo tenía 20 pesos para ir a entrenar y para regresar. Necesitaría 40 pesos. Pero lo que hacía es que pagaba a la mitad del camino, me hacía el dormido
para que no me dijeran nada y llegaba a Cruz Azul. Y de regreso lo mismo para que no me bajaran. Y así me la llevé, así me la llevé. Entonces, o sea, cuando tú tienes un deseo, los obstáculos no van a impedir que tú estés buscando esa meta. ¿Sí? O sea, era lo que Dios está usando también para desarrollar carácter. Y recuerdo que a veces no me daba tiempo, o sea, salía tarde a las 6 de la tarde del entrenamiento, en lo que llegaba una hora, hora y media de transporte y a caminar los 6 kilómetros de regreso. A veces llegaba a las 10 de la noche a la casa a hacer tareas. Me acuerdo que siempre por la noche pasaba por un panteón. Me daba mucho miedo cruzar ese panteón, pero corría. En ese espacio del panteón corría todo lo que daba y llegaba a la casa, ¿no? Entonces, pero camino a ese lugar, encontraba una iglesia a lo lejos que decía, Cristo salva. Y me daba mucha molestia leer eso porque en ese tiempo mi mamá empezaba a ir a una iglesia en Pachuca y quería que cuando la iba a visitar en vacaciones, quería llevarme a su iglesia. Y la verdad es que no entendía nada. No entendía absolutamente nada. Una tía me regaló un Nuevo Testamento y en las noches lo leía y no entendía. O sea, no comprendía lo que eran esas palabras. Era como que tenía el entendimiento cerrado porque no entendía. Y le echaba ganas ahí leyendo por motivos de conciencia el Nuevo Testamento, pero no entendía nada. Y entonces me molestaba mucho leer ese letrero cuando cruzaba por esa iglesia, porque yo traía mucho dolor por la situación de mi papá, que mi papá crecimos y él nunca nos buscó, no supo si teníamos casa, si teníamos comida, si teníamos ropa. No, nunca supo eso. O sea, no le interesamos. Sabía por dónde estábamos, pero no le interesamos. Eh, a nosotros de pequeños, pues esperábamos que creciera el hijo de la vecina porque íbamos a estrenar ropa. Al muchacho ya no le quedaba la ropa y era una señora muy generosa y nos regalaba la ropa. Entonces, la situación es que fue una cosa muy complicada, pero disfrutamos de ese tiempo que fue un tiempo muy especial. ¿Sí? Era formación, hoy lo entiendo que era Dios trabajando con el carácter de uno. Entonces, y posteriormente, cuando una ocasión, recuerdo que al estar yendo a Cruz Azul, o varias ocasiones, llegaba momentos en que ya era muy noche, por alguna razón ya no me podía ir, y bueno, pues aquí mis ángeles salían al rescate, por ahí Carlos, Héctor, decía, pues rentaban ahí un lugar, también ellos eran de Villa del Carbón y rentaban en Jilotepec un cuarto, y decían, pues quédate aquí. No, pues era un alivio porque ya no me tenía que ir caminando, ¿no? Y más de una vez me echaron la mano y tengo mucha gratitud, Carlos, por ese espacio que me brindaron en su momento, ¿no? Pero recuerdo que estaba tan comprometido con el querer ser futbolista que no tomaba, no fumaba, no iba a fiestas, o sea, estaba en ese proyecto muy en serio y dije, pues hasta donde me dé, ¿no? Entonces, pero llegó un momento en que una de esas ocasiones que yo llegué cansadísimo a la casa donde me daban el hospedaje, recuerdo que la noche tuve un sueño rarísimo, rarísimo. Y yo en ese sueño me encontraba en la ciudad de Pachuca, en lo que hoy en día es el Teatro Bartolomé de Medina. Y, y recuerdo que había un temblor y se caía el teatro y las piedras caían sobre los niños, sobre las mujeres, sobre jóvenes. Y yo quería, o sea, yo veía todo eso enfrente de mis ojos y yo quería hacer algo por los niños y mover piedras. Y llegó un momento en que no podía, no tenía la fuerza para mover las piedras. Y entonces yo escuchaba en ese sueño una voz que me decía, no puedes porque has sido rebelde. O sea, me quebró esa voz. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero yo sí sabía
que era un rebelde, que era una persona que estaba actuando con mucha rebeldía. Era un joven rebelde. Y entonces con mucha amargura, con mucho resentimiento. Y recuerdo que yo me desperté llorando de mi sueño y era un sueño diferente a lo que yo hubiera soñado. Y empecé, le pedí perdón a Dios en mi sueño, me levanté, le pedí perdón. Dije, sabes que muchas ocasiones tú ya conoces la palabra porque tu familia te la dice y te la dice, aunque no, pues no te aterriza nada, ¿no? Sabes, inclusive te dicen, a ver, búscale aquí en la Biblia y búscale acá y ahí estás buscando, pero no estás convertido a Dios. Y entonces yo me desperté, le pedí perdón a Dios y en cuanto amaneció, a la mañana siguiente fui a tocar las puertas de esa iglesia que yo veía en el camino entre la escuela y la casa. Y fui a tocar las puertas y le dije, recuerdo que era cumpleaños de la hija del pastor, de una de las hijas del pastor, y una niñita, y le dije, oye, ¿estará alguien, tu papá o hay un pastor aquí? Y me dijo, sí, ahorita le llamo. Y salió el pastor, le platiqué mi sueño y dijo, es que Dios te está llamando, Miguel. Dios te está llamando, por eso es que tuviste este sueño. Dije, pero ¿cómo Dios me llama si soy muy grosero, mal pensado? No pienso en Dios, no me interesa Dios. ¿Y cómo Dios me está llamando a pesar de que yo no pienso en Él? Y entonces recuerdo que el pastor me dijo, ¿sabes qué? Es que Dios tiene algo con tu vida. Y pasaron unos días, mi corazón fue diferente, perdoné a mi padre, fui totalmente Dios me había cambiado. Y entonces le llamé a mi mamá y le dije, mamá, acepté a Cristo. Mi vida ha sido cambiada, me siento diferente. Y entonces ese pastor, di las gracias en Cruz Azul, ya no fui más. Y entonces las tardes iba a la casa del pastor porque yo tenía mucha hambre de la palabra, así literal. Tenía hambre de conocer a Dios, pero así como desesperado. Y entonces el pastor amablemente ahí me recibió, me dio, pues me enseñó lo que él sabía y la verdad es que en ese momento mi deseo de jugar fútbol se cambió por las cosas de Dios. Entonces ahora ya quería estar cerca de mi mamá, de donde estaba mi mamá, cerca de Pachuca, y me moví de ciudad a una normal que estaba más pegadita a Pachuca, que era la normal de una ciudad que se llama Zumpango, a un ladito de donde va a ser del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Y entonces, y me congregué después en la iglesia donde estaba mi mamá y ahí aprendí más cosas acerca de la palabra del Señor. Y entonces fui de alguna manera transformado, el Señor cambió completamente mi vida, terminé la carrera, empecé a trabajar pues de maestro, trabajé solo pocos años porque llegó un momento que empezó a haber una insatisfacción en mi vida. O sea, era un joven, estaba ayudando a jóvenes, compartiendo la palabra, todo, pero llegó un momento de insatisfacción. Yo sabía que tenía que hacer algo. Y para ese tiempo, mi hermano mayor, que no quería tampoco nada con el Señor, recuerdo que conoció a un hombre de Puerto Rico que vivía en Cuautitlán Izcalli, y era un pastor que se llamaba Juan Ramírez, y empezó a platicar con él y mi hermano empezó a cambiar. Mi hermano vivía ahí en Cuautitlán y empezó a cambiar. Y yo dije, o sea, me da mucho gusto que mi hermano empiece a hablar de Dios, empiece a hablar de fe, porque cuando tú no conoces a Dios, esa fe que Dios te da como creyente no tiene nada que ver con la fe una fe humana que tiene, ¿no? Pero cuando ya hay una fe que Dios pone en ti, es otra cosa. Y entonces, en esa insatisfacción, yo hice una lista y platiqué con Dios y le dije, Señor, yo tengo que hacer algo diferente. Ya no quiero vivir como estoy viviendo. Soy cristiano, te amo, pero quiero hacer cosas diferentes en mi vida.
Y entonces tenía 5 cosas para hacer así en mi listita. Dije, ese hombre es un hombre de Dios, habló con mi hermano, le ha ayudado a mi hermano. Yo sé que tú usas ese hombre, Señor. Y yo quiero decirte, en mi oración con Dios así le decía, quiero ir a ver a ese hombre, le quiero platicar estas 5 cosas que tengo para hacer, pero lo que ese hombre me diga, yo voy a hacer. O sea, era un desafío tremendo, ¿no? Porque mi vida iba a cambiar a otro. O sea, eran 5 cosas que tenía para hacer y yo sabía que ese hombre Dios le hablaba. Por eso le dije al Señor, lo que ese hombre me diga, yo lo voy a hacer. Y entonces muchas veces, a veces uno se atranca y eso, pero yo he aprendido a ser muy práctico. O sea, con Dios, si Dios me dice algo, lo hago, porque así aprendí desde los 19 años. Y entonces, en este tiempo yo tendría unos 22 años y, y dije, bueno, la primera cosa, tengo una plaza. Si me voy a dedicar a esto, pues voy a buscar otra plaza y voy a buscar más y voy a ver si ahí encuentro lo que ando buscando, la primera cosa. Y voy a ser un profesor cristiano. Siempre en todas mis 5 cosas iba a ser cristiano. La segunda cosa era que yo había visitado unos parientes en California, unos parientes lejanos, y en alguna ocasión me dijeron, pues vente para acá, Miguel. Y ellos eran cristianos. Y entonces dije, bueno, la segunda cosa es irme de mojado, pero voy a ser un mojado cristiano. La tercera cosa que tenía era que mi tía siempre había querido que incursionáramos en la política. Entonces, mi tía trabajaba para ese tiempo con el papá del que fue el presidente Peña Nieto. Entonces, en la electrificación de los pueblos en el Estado de México. Y entonces, hoy en día es de la vieja guardia del PRI, de todo eso. Entonces, dije, voy a decirle a mi tía que ya quiero ser un político, que me ayude. Porque la realidad es que los domingos mi tía tenía sus reuniones con los ejidatarios y todo eso, pero los domingos era día de juego y me le escabullía a mi tía y siempre el fútbol. Entonces dije, voy a ir y le voy a decir, tía, enséñame, ayúdame, voy a ser un político. Y entonces la situación es que yo dije, voy a ser un político cristiano. La cuarta cosa que tenía es que dije, bueno, todavía tengo 22 años, le puedo echar ganas y puedo buscar la oportunidad a ver si se da en el fútbol. En algún área puedo estar ahí incursionando, pero voy a ser un futbolista cristiano. Y la quinta cosa que la tenía hasta el último, porque era la que más miedo me daba, era dejar todo y dedicarme a servir a Dios. O sea, dedicarme, renunciar a la escuela y entregar mi tiempo completo a las cosas de Dios. Era la que más miedo me daba porque ahí yo no controlaba. En las demás yo en cierta manera tenía control de las cosas, pero en esa quinta yo no controlaba. Era depender de Dios. Y fui, hablé con el pastor, le platiqué las 5 cosas. ¿Y qué creen que me dijo el pastor? Vete por la quinta. Sentí como que mis piernas temblaron, escalofrío, porque dije, yo te prometí, Señor, que lo que ese hombre me dijera. Y entonces hablé con mi mamá después, le dije, mamá, tengo esto, hablé con este pastor, yo le dije esto a Dios y el pastor me confirmó esto. ¿Cómo ves? Y dijo, mira, hijo, yo estuve orando por ustedes todo este tiempo y ahora ustedes conocen a Dios. ¿Cómo me voy a oponer a poder ayudar, o sea, a impedir que tú sirvas a Dios? Pero yo ayudaba a mi mamá también con parte del sueldo que ganaba, pues le daba a mi mamá. Dije, mamá, es que ya no te voy a dar dinero porque no voy a tener. Dijo, no importa. ¿Y sabes qué? Mi mamá, bien valiente, se puso a vender tamales en una esquina para sacar sus gastos. Dijo, yo no voy a impedir lo que el Señor está hablando a sus vidas. Y si es a ti, y ya mi hermano ya igual, él tenía una carrera zootecnista, pero también dejó todo y se puso a servir al Señor.
Y entonces yo le dije, Señor, pues estoy en tus manos. Hablé con el supervisor, hablé con el director, y me dijeron, qué loco estás. O sea, en el Estado de México, sobre todo en las plazas estatales, no puedes vender tus plazas. Tienes que renunciar, renuncias y se acabó. Y me decía, qué loco estás. Pero pues yo sabía lo que le había dicho a Dios. Y así fue. Dios de alguna manera estuvo obrando, trabajando en mi vida. Y quiero decirte que ya mis compañeros de generación ya terminaron ya se jubilaron y pues, pero lo que yo he vivido con Dios en esos años ha sido increíble, no lo cambiaría por nada. Ha sido un tiempo de Dios muy, muy especial. Entonces, posteriormente, ya estoy casi terminando, posteriormente me caso y me caso con una persona de Estados Unidos y tuve 2 hijos, mi hijo Michael, mi hija Caroline, y lamentablemente después de 15 años me dijo que ya no quería vivir conmigo y por ahí salió con otra persona y dije, espérame, si todo iba tan bien, ¿dónde me perdí, no? Y entonces dije, pero qué, o sea, ¿cómo? Y pues sí, le busqué por aquí, le busqué por allá. Un amigo me dijo, no, llévale unos mariachis, con unos mariachis la convences. Pues ahí le llevé los mariachis y ni los mariachis funcionaron, ¿no? Y la verdad, en ese tiempo yo ya había conocido también a mi amigo el profe Rangel, platiqué, lloré toda esta situación y dije, bueno, siempre he entendido, mentalmente siempre he sido muy práctico. Dije, bueno, ¿qué tengo? ¿Con qué cuento? Y yo era pastor de una iglesia, en ese tiempo tenía una casa de rehabilitación donde ayudaba a muchachos con problemas de adicciones, porque después de que Dios sanó mi corazón, me dio amor por los borrachos, por los drogadictos. Y entonces ahí tenía una casa donde muchos de esos jóvenes ahora son pastores en diferentes lugares, en Ecuador, en varias partes de México, fuera de México. Y la verdad es que eh, pues entregué todo lo que yo estaba haciendo. Teníamos un programa para niños, teníamos en 3 colonias, alimentábamos y dábamos apoyo a 300 niños de escasos recursos. Dije, bueno, no puedo seguir, me siento que me muero. Y si alguien ha pasado una experiencia de este tipo, sabe que es como que te mueres, ¿no? Y sobre todo cuando viene a ser una situación sorpresiva. Y entonces recuerdo que dije, pues, ¿qué tengo? Y yo le había hecho una promesa a Dios, yo nunca voy a abandonar a mis hijos. Dije, bueno, negocié con la mamá de mis hijos y, y mis hijos se quedaron conmigo. En ese tiempo Michael tenía 13 años y mi hija Caroline tenía 10 años. Y entonces un amigo muy querido, Héctor Díaz, un cubano, me dijo, Miguel, pues son tragos que uno los tiene que tomar solos. Y en alguna ocasión el profe me dijo lo mismo. Y entonces, y me dijo mi amigo Héctor, por un año yo voy a buscar apoyarte y ve a dónde quieres ir a vivir. Y entonces decidí irme a Querétaro. Ahí solamente conocí a una persona, un amigo, y me fui a buscar un lugar que necesitaba salir de Pachuca, me sentía asfixiar. Y entonces me moví con mis hijos a Querétaro y gracias a Dios ahí me congregué en una iglesia, nos cobijaron, nos arroparon muy bonito y coincidió que ahí se reunía también Adolfo Ríos, el portero, y él supo de mi situación y pues igual me animaba y cosas así. Y una ocasión, eh, al tener una plática con él, desayunamos y me decía, pues me daba algunos consejos, ¿no? Y palabras de ánimo. Y ya, terminamos de desayunar, yo me subí a mi carro, él se subió a su carro y me dijo, me buscó, me alcanzó y me dijo, ven, espérate. Y me dijo, ¿sabes qué? Te quiero regalar 2,000 pesos. O sea, yo andaba limitadísimo. Y entonces, ya después que se fue, me puse a llorar.
y le dije, Señor, o sea, tú sabías que casi no tenía. Y me puse a llorar por esa acción, lo bendije en mi oración y, y aprendí algo. Quiero ser, cuando Dios me diga algo para bendecir a alguien, quiero ser de bendición a esa persona. Y yo sé que Adolfo escuchó a Dios, porque yo no traía dinero. Y hasta la fecha hemos sido muy, muy amigos. Eh, Él no ha podido estar con nosotros porque trae un proyecto político y no quiere combinar la cosa de la cuestión que vaya por ahí a presentarse una cuestión religiosa en su proyecto que trae, pero pues está también en las cosas del Señor. Y entonces, después de estar ahí, el profe, me acuerdo cuando me moví a Querétaro, me hizo la invitación para irme a Monterrey. Dije, profe, si hubiera sido 2 semanas, quizás me hubiera ido a Monterrey, porque no tenía rumbo. Cualquier lugar era bueno para mí. Entonces, pero bueno, ya había rentado una casa, ya me había instalado ahí en Querétaro, y ahí Dios estuvo sanándome, trayendo alivio. A veces no sabía qué decirles a mis hijos cuando los veía llorando. Dije, pues Dios no falla. Quizás sus papás les fallaron, pero Dios nunca te va a fallar. Y entonces, pasados un par de años, conocí a Olga, la que hoy es mi esposa. Dios me regaló una gran mujer y me aceptó con mis 2 hijos, mis hijos adolescentes, y tenemos 15 años casados. No fue fácil. Hoy en día, ella es psicóloga y hoy en día juntos compartimos a matrimonios, les compartimos de la palabra, ayudamos parejas y por nuestra vivencia. ¿Cuál era la situación? A veces cuando tú te casas en un segundo matrimonio, una segunda nupcia y ya hay hijos en medio, a veces hay mucho conflicto, pero hoy en día damos consejos, cómo trabajar esas situaciones, cómo orientar a los hijos en medio de una situación así. Pasados los años, mis hijos me dijeron, papá, quiero tener un matrimonio como el que tú tienes con Olga. Entonces, llegó un momento que les decía, pues platicamos con parejas, les ayudamos a cómo, porque un matrimonio, una segunda nupcia, son matrimonios de alto riesgo, son familias de alto riesgo. Y hoy mi esposa y yo trabajamos con parejas para ayudarlas a cómo poder asentar la situación y que los hijos, tanto de uno o de otro, no sean un problema, sino sea una bendición, que pueden estar juntos. Y bueno, yo me había operado para ya no tener hijos y Olga no tenía hijos y entonces me dice, yo quiero un hijo, Miguel. Y dije, pues ya me la pusiste difícil, ¿no? Y fui a ver al doctor que me había operado y me dijo, no, yo corto, pero un tramo grande para que no me vengan a echar después la culpa de que salieron embarazadas y entonces dije, bueno, ¿cree que haya esperanza? Dijo, vaya a ver con un doctor, a ver si no le quita su dinero. Y entonces he aprendido que si tienes una rendijita de posibilidad, con eso es suficiente. Y eso lo aprendí en la Biblia. Cuando Elías vio llover y vio la nube, dijo, ve, corre y dile al rey que viene una grande tempestad, solo con una pequeña nube. Entonces, la fe nos ayuda a ver esa pequeña posibilidad como una gran posibilidad. Y hablé con el doctor, pasé por esta cirugía y Dios nos bendijo con Emanuel. Hoy en día Emanuel tiene 12 años. Quisimos tener otro hijo, pero ya no se pudo, se cerró. Dije, pues, esta es la bendición que Dios nos dio y con Emanuel estamos. Y entonces, pero la situación es que todo lo que es tu vivencia, he aprendido que Dios te va enseñando cosas. ¿Por qué tuvimos ese programa de niños con escasos recursos? Pues porque nadie más conoce esos corazones de necesidad más que alguien que ha pasado por la necesidad. No sabes lo que es crecer sin un padre si tú no has tenido esa vivencia. Y entonces no lo podemos comprender, pero hay muchas personas necesitadas de un abrazo, niños, jóvenes, una palabra de ánimo, un estímulo, decir, es posible, sal adelante.
Y entonces, hoy en día, pues con el profe Rangel tenemos casi 20 años de que nos conocemos. Dios nos ha regalado esta amistad, esta hermandad, pero para propósitos divinos. Él ha sido mi hombro en algunas ocasiones para llorar, yo he sido su hombro para él también, y hemos entendido que Dios nos ha regalado una amistad con un propósito. Y tenemos ya por varios años trabajos que hacemos con los jóvenes. Hoy en día ya lo consolidamos, lo dijo él la vez pasada, de una manera más clara, el proyecto de una fundación donde estamos trabajando para estar edificando casas para personas pobres. Centramos el esfuerzo en Lorenzo Vázquez, una comunidad del municipio de Morelos, y a la fecha pues se han construido 27 casas por la gracia y la misericordia de Dios. Y el proyecto es a mediano plazo construir 1,000 casas para gente con necesidad. Digo a mediano plazo porque los planes de Dios son amplios. Y también aquí en Pachuca estoy dentro de un proyecto en las escuelas, la enseñanza, los niños. Eso fue donde me formé. Y entonces hay un programa de valores usando el fútbol que estamos desarrollando y queremos que sea como un proyecto piloto para llevarlo a otros lugares, donde sean los torneos dentro de la misma escuela y los equipos sean equipos que se llama determinación, juega contra la fe, el perdón juega contra la tolerancia, y de esa manera estamos fomentando los valores. Y también desarrollamos, pues a través del profe, también hemos hecho buscar ayudar a los jóvenes con un coaching para jugadores profesionales, un coaching de vida para estar apoyando. Y, y quiero finalizar con este texto que el rey Agripa le dijo, escuchó de Pablo cuando estaba defendiendo pues su testimonio, y le dijo Pablo al rey Agripa, porque el rey le dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Casi, casi me haces llorar, le decía, ¿no? Pero Pablo le dijo certeramente, todo esto te lo digo porque no fui rebelde a la visión del cielo. Y si hay una ciudad que mi corazón lo jala, se llama Pachuca, porque es la ciudad de mi sueño. Aunque yo estaba en otra ciudad, pero Dios me dio un sueño en esta ciudad. Y hoy en día, lo que Dios puso en mi corazón, lo veo día con día cristalizándose, moviéndose. Y yo sé que mi vida está en las manos del Señor, mi esposa está en las manos del Señor, mis hijos están en las manos del Señor. Y solamente recuerdo lo que dice la palabra. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo sé que mis hijos son hijos de bendición y son para bendición, y la mano del Señor siempre va a estar ahí, porque es la promesa de Dios. Entonces, yo los animo a poder caminar agarrados de la mano de Dios. Sabes que a veces hay muchos milagros que vamos a tener a lo largo de la vida, pero el milagro de la salvación, el conectarte con Dios, es el único milagro con el que te vas a ir con el Señor. De todo lo demás, sanidades, milagros financieros, milagros de familia, todos los milagros son para quedarse aquí. Pero el único milagro con el que te vas a llevar es el milagro de la salvación. Fue milagroso lo que Dios hizo en mi vida, así como lo que el Señor hizo en la vida de cada uno de ustedes. Y al final, dice el salmista en el Salmo 4:8, el hacer tu voluntad, Señor, me ha hecho mucho bien. Hoy soy un hombre feliz, contento, agradecido con el Señor por el día a día que nos regala. Después de que dejé la iglesia y que pues a mantener a mis hijos tenía que trabajar de algo, aprendí el negocio de los bienes raíces y aprendí a vender terrenos, hoy te puedo construir una casa. No soy arquitecto, pero aprendí a hacer casas. La misma necesidad me llevó a buscar.
Y hoy el hacer casas y el estar en el proyecto para hacer casas para la gente con necesidad, pues Dios me ha marcado. Y hay muchas otras cosas, pero lo que a veces escuchamos decir que infancia es destino y a veces se aplica en cosas que son complicadas, pero yo te puedo decir, en las manos de Dios, sí, mi infancia fue mi proyecto de vida. Ayudé a muchos alcohólicos porque tuve un padre alcohólico. Y te voy a decir algo, no sé lo que es tener una borrachera. Me consagré al fútbol y después me consagré al Señor. Es más, mi esposa me reclama porque no sé bailar. No iba a fiestas. De chavo es cuando aprendes a bailar. No iba a fiestas. Hoy no sé bailar. Pero mi esposa dice, ¿por qué no aprendiste a bailar? Entonces, pero es eso, ¿no? Lo que tú hagas para Dios tiene gran recompensa. Y quiero ser de bendición a aquel que está atravesando un divorcio. Quiero ser de bendición a aquel que no tiene un papá. Quiero ser de bendición a aquellos que no tienen una familia integrada. Quiero ser de bendición a los niños, a los jóvenes. Quiero que Dios use mi vida para bendecir su nombre en donde quiera que me encuentre. Y como dicen en mi pueblo, le brinco al más pintado para hablarle del Señor. No importa si es un gran personaje, le hablaré del Señor. Si es uno que está en las calles, le hablaré del Señor, porque Dios ha puesto eso en mi corazón. Mis hermanos, que Dios los bendiga y les agradezco que me dieron la oportunidad de escucharme y yo sé que podían hacer otras cosas, pero espero que el Señor hable a sus vidas a través de este testimonio. Te dejo el lugar, profe. Amén, amén. Gracias a Dios. Gracias, hermano, por compartirnos esa cosa, ese testimonio tan hermoso, muy edificante. Yo le doy gracias a Dios y les digo el día que te conocí. El día que te conocí, porque el Señor nos puso. Yo salí a la iglesia en la noche, íbamos a jugar contra Pachuca ahí en el Holiday Inn, que siempre llegamos. Yo, junto con Serafín, buscamos una iglesia para ir en la mañana, contraté el taxi y todo, y pues nos dispusimos en la mañana a irnos. Nos dispusimos en la mañana a irnos a la iglesia, y recuerdo que llegaste con Michael, ibas por un pastor y me dijiste, como siempre eres evangelista, lees la Biblia, y ahí te metiste, pero yo le doy toda la honra y toda la gloria a Dios y bendigo ese momento, porque sí te dije, sí, soy, que voy a una iglesia, digo, si quieres yo te llevo, yo soy pastor también, vengo por un pastor, yo te llevo a la iglesia, yo te traigo, o sea, me acomodaste todas las cosas, nos fuimos a tu iglesia, que era ahí arriba en la carpa, y desde ese tiempo fue de gran bendición mi vida. Y de ese momento ya no nos hemos soltado. También quiero comentarles de que habló de un hermano pastor, tiene una hermana pastora también, la mamá del pastor es evangelista, tiene un testimonio también tremendísimo. Aquí está nuestro hermano Jesús Mendoza también, que es cuñado del pastor Arroyo. O sea, hay tantas cosas en la vida del pastor Arroyo. Hay tantas cosas. Yo cualquier sueño que tengo, cualquier proyecto que tengo, Miguel Arroyo. El proyecto de las casas, me acuerdo que lo consulté con mi compadre Julio, que también está aquí en la sala, mi compadre Julio Rey de Los Ángeles, y también con Miguel Arroyo, y entre los tres empezamos a hacer el movimiento de las casas. Y es un sentir que Dios nos puso, y hemos platicado de eso, pero lo que les quiero decir es que hicimos en este año de pandemia, el Señor puso y hizo la provisión por 7 casas en tiempos de pandemia. Y hay una gran necesidad. Entonces, no vamos a parar con esto, también son de las cosas que el pastor me ha estado apoyando. Y ahorita con los amigos unidos por el fútbol, no vamos a parar hasta que veamos también los sueños hechos con los
con los equipos, con las canchas, porque no es ni Miguel Arroyo, ni José Rangel, ni Julio Reyes. Es el Señor el que es el proveedor. Es el que ha acercado. El pastor Arroyo, él inició, la primera charla fue la de él en esta plataforma. El día que iniciamos, yo me aviento, ok, yo me aviento, se aventó, y ahorita nos vuelve a compartir, pero la vez pasada más nos dio un entre nada más, nada que ver con lo que dio ahorita. También tenemos que hemos dejado de hacerlo el Congreso de Futbolistas Profesionales, que aquí también cabrían todos los que estamos en esta sala. Ya lo llevamos a cabo, no sé si en 3 ocasiones, 2 en México, 1 en Cancún, y también tenemos que regresar con ese proyecto. También nos ayuda cuando en los equipos que estamos, cuando hay oportunidad, él va y nos comparte a los equipos, le damos la cobertura, la consejería. Entonces estamos metidos en esto. Yo le doy nuevamente, públicamente le doy toda la honra y toda la gloria al Señor, y bendigo el momento en que yo conocí la vida de mi hermano, amigo, pastor Miguel Arroyo. ¿No tienes tú la fecha exacta, pastor? Mira, la voy a buscar, nada más te doy un dato. Fue el día que Abundis le metió un gol al Faro y que perdió Pachuca. Voy a buscar exactamente qué día se jugó. Desde ahí fue la bendición. Desde ahí fue la bendición. Jamás nos volvió a ganar Pachuca después. No, sí, no. Bueno, les dejo ahí el lugar a los hermanos que si le quieren preguntar algo al pastor. Hay muchas cosas que le pueden consultar. Directamente, más levanten la mano. Ahorita él trae el balón, trae el gafete de capitán, trae todo ahí porque él es el que hoy coordina todo ahorita. Bueno. ¿No se congeló? Bueno, realmente, no sé si me escuchan. Estamos muy emocionados. Saben que aparte de que fue Miguel nuestro pastor, es mi hermano. Yo soy única mujer entre 5 hermanos que tengo, hermano de sangre. Y estamos muy agradecidos, independientemente que es mi hermano y pues mi esposo, su cuñado. Saben que tenemos una experiencia. Al empezar nosotros nuestro matrimonio, empezamos a pastorear una iglesia en un basurero, pero realmente dejamos el pastorado por muchas situaciones en el matrimonio y no podíamos estar ministrando gente cuando no éramos realmente genuinos. Entonces llegamos al ministerio donde Dios le dio a Miguel en aquel entonces, estamos hablando 23 años, no, 27 años, qué pena, no me acuerdo, pero bueno, muchos años. Entonces Miguel habló con nosotros y era algo que teníamos que 27 años atrás. 27, ¿verdad? Sí. Que teníamos que arreglar en nuestro matrimonio. Seguíamos pensando que eso no estaba bien, poder ministrar la palabra, pero realmente no podíamos ponernos de acuerdo. Como Miguel dijo, nuestro padre nos abandonó. Entonces venían muchas cosas realmente que yo tenía que trabajar independientemente de mi esposo. Y Dios, quiero decirles, por 1 año, Miguel estuvo pagando nuestra consejería. Cada semana. Sociedades bíblicas. En sociedades bíblicas, ¿verdad? En México. Viajábamos 2 horas de ida de Pachuca a México y 2 horas de regreso. Realmente, actualmente tenemos aquí pastoreando 19 años. Pastoreando dentro de una iglesia americana al ministerio en español, pero nunca nos imaginamos que lo que Miguel había sembrado en aquel entonces por 1 año, pagándonos gasolina, pagándonos las consejerías, lo íbamos a poner en práctica acá. Al llegar aquí, no teníamos la experiencia realmente para trabajar con matrimonios y empezamos un programa de radio a nivel local. Quiero decirles, han pasado 19 años, no hemos dejado de hacer lo que un día aprendimos con el matrimonio, que no fue nada fácil. Y hasta el día de hoy, ahorita venimos de cerrar las puertas de la oficina, pero no queríamos estar sin estar presentes. Y estamos dando consejería hasta el día de hoy. Tenemos programas todavía en Facebook, en Montparán Español, tenemos programas para matrimonios, para mujeres.
Miguel, gracias por dejarte usar. Efectivamente, como él lo dijo, él aceptó a Cristo, pero él siempre estaba conmigo tratando de conquistarme para Dios, y yo recuerdo que él me decía, vente Eli, vente. Yo soltera, yo se puede decir, fui una persona que realmente me costaba trabajo creerle a Dios. Me costaba mucho trabajo porque dije, si el primer hombre en mi vida, que fue mi padre, me abandonó, ¿cómo le voy a creer a alguien que realmente no veo? Y bueno, Miguel fue usado de una manera muy especial. Gracias, que Dios te bendiga. Y nuestra oración siempre, yo he dicho, eres uno de mis mentores, no dejas de ser mi pastor, eres mi hermano, y pues realmente estamos muy agradecidos. Sí, no, y agradecer esa mancuerna que han hecho con el profe Rangel. Recuerdo aquel día que iban a llegar a Pachuca en el Holiday Inn, estaba yo acompañando ahí al pastor Arroyo, y ahí estaba el profe esperando el taxi con Pablo Serafín, y pues ahí Miguel se acercó, estábamos esperando también nosotros otro pastor, y le dijo Miguel, mire, vamos a la iglesia. Ahí lo subimos al profe a la iglesia. Estábamos bien contentos de tener al profe Rangel ahí representando, creo que en ese tiempo estaba con el Atlante, ¿no? Creo que no mal recuerdo. Hace como 23 años. Sí, estaba con el Atlante. Y bueno, recuerdo el Atlante porque mi papá es fan del Atlante, era fan del Atlante, ¿no? Y recuerdo ahí, y fue una tremenda experiencia poder compartir ahí al lado de Serafín y del profesor Rangel, y tremendo testimonio que pudimos compartir ahí con la iglesia. La verdad que es una bendición poder compartir con ustedes. La vida de Miguel ha sido de inspiración no solamente para nosotros, sino para muchos, ¿verdad? Hemos tocado no solamente el área de los deportistas, como bien lo mencionaba Miguel, los alcohólicos, los niños, los matrimonios, y pues ahora nosotros, pues que estamos acá ya 19 años pastoreando en una iglesia conjunto con un ministerio internacional de clase mundial, pero pues fue a través de la oportunidad que nos brindó Miguel de poder estar por acá. Así que agradecemos, y pues déjeme decirle, hay muchas cosas, muchos desafíos, muchas sorpresas que Dios tiene no solamente para ustedes, sino que Dios puede usar la vida de Miguel para bendecir a muchas personas. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias, Eli, Chucho, los quiero, y pues la gloria es para nuestro Dios. Y por ahí, don Artemio quiere comentar algo, y luego Sammy y el doctor Gustavo. Adelante, don Artemio. Sí, profe, primero pues saludos a todos los que están ahorita conectados, y quiero aprovechar para felicitarte a ti, profesor o pastor, al profe Rangel. El testimonio que has manifestado, la verdad me impacta mucho, me deja muy, no preocupado, pero muy inquieto por algunas razones. Te felicito porque a través de lo que tú narraste, yo también soy de Iztapalapa, tú naciste allá, supiste vencer todas las adversidades, obviamente como lo manejas con la bendición del Señor. Y a mí me gustaría que no quedaran en testimonio, pastor, sino que de esto pudieses hacer un libro que con tanta experiencia, vivencia y con tanto allegado que tienes, lo enriquecerías, y eso me gustaría motivarte para que tengas un testimonio, pues para no 10, 20, 30 gentes, no, para mucha gente, ¿no? En unas vivencias en un libro, y eso te felicito, y pues cada vez estoy más motivado de no perderme estas plataformas, y estoy esperando la hora nada más, ¿sí? Tú sabes, la bendición de ustedes llegó acá,
Estoy saliendo de una pandemia muy fuerte que me pegó muy duro, pero ya me dieron de alta y ya estoy haciendo algunas cosas personales, ya empiezo a caminar. Me duelen mucho mis piernas, pero me dice el doctor que es es por la misma secuela de la enfermedad, pero ahí vamos con la fe de Dios y con muchas ganas de poder hacer algo todavía. Gracias, pastor, y ojalá yo te motive a que hagas un libro de estas vivencias, supervivencias. Gracias. Y muchas gracias, profe. Y pues lo tengo pensado para mis descendientes, pero pues vamos a extenderlo en su momento. Yo creo que pues simplemente hablar lo que el Señor hace con nosotros. Sammy, ¿quieres comentar algo? Sí, pastor, sí, a todos, buenas noches a todos, hermanos. Realmente, pastor, este testimonio de vida impacta mucho mi vida, sobre todo en esta semana que he estado metido en el tema en la iglesia y personalmente de que el Señor tiene todo bajo control, de que si realmente tenemos fe ciega en el Señor, debemos de comprender que Él gobierna, que Él reina por sobre todas las cosas y que al final de cuentas los propósitos santos que Él tiene para con sus hijos los va forjando día a día. Muchas veces nosotros no entendemos la respuesta del por qué estamos atravesando cierta tribulación o incluso muchas veces no agradecemos por qué tenemos cierta bendición. Toda esta semana lo he estado viendo y todo y hoy me desperté y dije, bueno, o sea, algo va a pasar porque el Señor me va a confirmar que tiene todo bajo control. Y escucho su testimonio, pastor, de todo lo que usted vivió, de todo en lo que el Señor trabajó con su vida para hoy tenerlo como un siervo poderoso del Señor. O sea, realmente es muy reconfortante, anima mucho y bueno, agradecerle por este testimonio, bendecirlo, animarlo, pastor, porque también muchas veces todos a veces decimos, no, el pastor está bien, nosotros somos los que necesitamos las oraciones, no, ustedes como líderes son los que necesitan de nuestras oraciones, invitar a todos los hermanos aquí presentes a orar por nuestro pastor Miguel, por el profe Rangel, por todos los pastores y bueno, animarlos a que pongan toda su confianza, así como el pastor lo ha hecho en las manos del Señor, poner la confianza ahí. Y muchas gracias, pastor, que Dios lo siga usando y bendiciendo. Gracias, Sammy. Gracias. Pues gloria a Dios. Por ahí César Vargas nos dio un dato que ahí en el chat puso cuándo fue ese partido, profe, que ganó Atlante 2-1 en el 2003. Sí, fue ahí el dato. Creo que me equivoqué porque ¿sí? Era Pachuca local, ¿verdad? Era Pachuca local. Entonces déjame buscar bien, porque el que puse ahí era Atlante local. Pero era por ahí, o sea, no era muy lejos de esa fecha. Pero bueno, ahí ahorita el buscador lo va a checar. Doctor. Debe ser entre el 20 y 21. En el 2001. Debe ser entre el 2000 y 2001. Ok. Doctor, un gusto tenerlo por aquí. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, pastor? Seré muy breve. En primer lugar, como siempre, agradecer al profesor Rangel, a usted, que me hayan incluido en este grupo, porque realmente todos los martes lo único que hago en este grupo es escuchar y aprender muchas cosas, y son cosas muchas vivencias que han tenido a lo largo de la vida de cada uno de ustedes y que realmente es una enseñanza para nosotros muy interesante y muy importante. Y lo único que quiero decirle es que realmente estoy conmovido por lo que ha pasado, por su vida, que no ha sido fácil desde su infancia. Escuché perfectamente todo y me conmueve mucho y doy gracias a Dios porque en este momento su vida esté llena de bendiciones junto con su esposa actualmente, con sus hijos, con sus 3 hijos, y eso me llena de una gran alegría.
Y yo creo que nada mejor en esta vida que ser un buen ser humano, que ser una buena persona, que lo que hacemos lo hagamos con pasión, pero con entrega. En el caso mío, que no me dedico a temas religiosos, pero por supuesto que voy de la mano de Dios y hago mi trabajo de la mejor manera, siempre tratando de ser honestos con mis enfermos, con mis pacientes, honesto conmigo mismo, siendo un buen padre, un buen esposo, mis posibilidades me lo permiten, pero el mensaje, más que hacer un comentario, es decir, que me conmueve su vida, es verdaderamente muy interesante todo lo que ha pasado y independientemente de que creo que en algún momento debe plasmarlo en un texto, que creo que eso es importante. Yo también quisiera dejar aquí la semillita al profe Rangel, a usted, a todas las personas que estamos en este grupo, que se haga una recopilación de cada una de las participaciones que todos han tenido, porque todas las participaciones que he escuchado realmente son tan interesantes y conmovedoras que creo que no deben quedarse simplemente en el relato y en que uno de este lado lo escuche, sino que deben ser plasmadas por ahí en algún texto y difundirlo, regalarlas. Me parece que eso en el futuro puede ser algo interesante. Yo muchas gracias por permitirme estar los martes acá y lo único que le deseo es todas las bendiciones y todo el éxito del mundo de aquí en adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. También por aquí, Héctor, Carlos, ¿querías comentar algo? Hola, buenas noches a todos. Pues al igual que el doctor Centeno, me parece que hay mucho que hacer para poder seguir difundiendo la palabra y uno de los canales seguramente compartir estos testimonios. Miguel, yo solamente te felicito. La elocuencia, las formas claras, la condición en la que transmites nos permite entender el por qué el Señor eligió tu persona, tu voz, para poder ser canal y acercarnos justamente a escucharle y a poder estar con él. Platicaba un poco con mi hijo, le decía, me toca ser quien testimonia un poco de tu testimonio. Me tocó vivirlo un ratito contigo, sé las que viviste, sabes las que vivimos, y en ese sentido podemos encontrar muchas empatías en el desarrollo de vidas y en las posibilidades de poder encontrar al Señor en diferentes formas y en diferentes condiciones. Estoy cierto que el gobierno del Estado perdió un muy buen maestro, pero el Señor ganó un gran pastor. Mi felicitación, Miguel, mi reconocimiento de siempre, mi aprecio en este momento. Y bueno, ojalá y el testimonio pueda llegar a través de un libro, a través de un texto, a través de los medios electrónicos que hoy tenemos, porque seguramente será de impacto. Recibe un abrazo de mi hijo y estamos acá. Dios Muchas gracias. Gracias, Carlos. La verdad es que te agradezco por aquellos, seguramente ustedes pagaban mi cafecito que me daban en las noches, ahí la gente que les daba alimentación y eso, ahí cuando llegaba, pues me echaban mi café, me daban mi café, riquísimo café con leche. Qué café Madero, profe, ni qué café Madero, no, era una cosa tremenda, ese lecherito que nos daban ahí, esta señora ahí que les hospedaba. Pues muchas gracias y los aprecio mucho, Carlos. Está por aquí, Don Luis, un señor que está en gloria seguramente, una gran persona. Y bueno, compartíamos las carencias. En realidad, Miguel, no era un espacio para presumir. En realidad vivíamos todos con mucha austeridad, con muchas complicaciones y solo la voluntad del Señor nos permitía sobrevivir y poder compartir. Nosotros, como bien lo sabes, también crecimos sin padre y había que lucharle. Había que seguir trabajando y seguir confiando en que la voluntad del Señor nos permitiera llegar a algún lugar. Nuevamente bendiciones. Gracias. Adelante, Ángel. Hola, Miguel, muchas gracias.
Pues bueno, yo he compartido contigo varias veces, no, bueno, has escuchado mi testimonio, pero no había yo escuchado tu testimonio como lo has ahorita compartido. Y bueno, pues creo que estamos todos en la misma sintonía, muy bendecidos. Si te queríamos y te admirábamos, pues te queremos más y te admiramos todavía mucho más. Y mi querido Miguel, cuando escucho los testimonios, estoy muy atento y apunto Ya viene la vacuna, momentos claves que Dios les revela y que los abrazo y los hago míos, ¿no? En la plática pasada con este muchacho, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, el anterior testimonio que que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros conforme a la voluntad de Dios, ¿no? No conforme a lo que nosotros deseamos, ¿no? Me gustó mucho esa parte que le reveló Dios, pero tú comentaste algo muy, muy importante, ¿no? Que cada cosa que pasa en nuestra vida tiene un propósito para Dios. Y lo comentaste de una manera muy bonita, aunque aún no lo conozcas, ¿no? Todavía, ¿no? Tal vez en ese momento todavía no lo conocías, ¿no? Y también comentaste algo maravilloso, ¿no? Cuando tú tienes un deseo, los obstáculos no van a impedir que logres tus sueños. Yo quería hacerte, con respecto a estos dos puntos que Dios te regaló, dos preguntas. Si Dios te presentaras ante Dios y te dijera, Miguel, puedes hacerme una pregunta y puedes pedirme un deseo. ¿Qué pregunta le harías y qué deseo le pedirías, Miguel, conforme a esto que te ha revelado el Señor? O sea, la verdad es que no tendría una pregunta. Yo correría a sus brazos y ahí me quedaría acurrucadito. Es mi deseo estar pues en su presencia, ¿no? Todo, como dice la palabra, ¿no? Todos los días de mi vida que estar en la presencia de Dios. No tendría una pregunta, estaría mudo. Pero ya, sí. Ya lo contestaste, ¿no? La pregunta es ¿puedo correr a ti? Y el deseo es estar con él, ¿no? Pues Miguel, te agradezco mucho. Nos dejas muy bendecidos. Te queremos mucho. Para mí eres una bendición. Yo le agradezco mucho a Dios que me hayas buscado, que me hagas ser partícipe de este grupo al cual amo con todo el corazón, como Artemio, como todos, la verdad, todos los martes. Anhelo, ahorita ya pasa, terminamos en 1 o 2 minutos y ya estoy esperando el próximo martes, ¿no? Para mí es muy, lo espero todos los martes poder reunirme con ustedes. Te agradezco mucho que Dios te haya puesto en el corazón, bueno, poder estar aquí compartiendo con ustedes. Celebro tu vida y que gracias, Dios gloria a Dios. Pues yo he entendido algo, te dejo el lugar ahorita, Sergio. He entendido algo, que quiero todo lo que Dios tiene para mí lo quiero. Todo, no quiero que nada se quede a la orillita. Todo lo que Dios tiene, yo lo quiero. O sea, con relación a lo que Dios tiene para mi vida. Y soy un incondicional del Señor. No voy a poner peros, no voy a poner, o sea, quiero ser incondicional. Sergio, adelante. Sí, buenas noches a todos. Miguel, buenas noches, profe. Pues he escuchado tu testimonio. Ya en otra ocasión quiero decirles a los que estamos en la reunión que me siento muy contento porque siento la amistad de Miguel muy cercana. Lo aprecio mucho a su familia. Él aprecia también a mi familia. Y quiero decirles que ese testimonio que él ha dado, pues alguna ocasión no lo compartía, pero ahora que lo vuelve a hacer, vuelvo a sentir eso, ¿no? Esa emoción de escuchar a un hombre entregado a Dios, pero sobre todo un hombre que ha tenido respuesta de Dios.
yo antes pensaba que las cosas sucedían de manera circunstancial. Siempre pues, creía que era la suerte lo que de alguna manera definía. Pero desde el momento en que conocí a Miguel, supe que no era así, por una sencilla razón. Yo de manera indirecta, el primer trato que tuve con Miguel de manera indirecta fue el haber trabajado en la escuela americana, en donde seguramente ahorita recuerdas, Miguel. Y después, ya de manera personal, lo conocí a través de un apoyo que él brindó, una asesoría a mi esposa a través de mi yerno Abraham. Y ya posteriormente, por medio de mi yerno Abraham, fue que nosotros llegamos con él. Desde el primer momento en que te traté, Miguel, pues hubo esa química, esa simpatía, ese afecto, que hasta la fecha, pues yo creo que se ha nutrido más. Quiero decirles que ese trabajo que él realizó, ese apoyo que en los momentos en que yo necesité me brindó, a diferencia del rey Agripa, él sí me convenció de ser cristiano. Yo la verdad, Miguel, nada más lo que quería decir es que agradezco mucho lo que tú haces en mi vida, en la vida de mi familia, y no nada más en la familia primaria, sino en la familia extendida y sobre todo también en la familia que ya está conformada también por los nietos, ¿no? Cuando nosotros nos sentamos a la mesa y porque vamos a comer y de repente, curiosamente, escucho que mi nieto de 3 años, sentado a la mesa, antes de que digamos cualquier cosa, dice, amén, es porque ahí la presencia de Dios está, pero también la presencia de personas que han intervenido, que han sido instrumentos usados por Dios para llegar a esta bendición. Y tú has sido eso, Miguel, una persona que ha servido, pero más que como instrumento, como reflejo de Dios. Bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familia y de verdad no tengo otra cosa más que darte las gracias y darle las gracias a Dios por haberte conocido. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Sergio. Pues toda la gloria es para nuestro Dios. Si Él no hubiera hecho su obra, pues ¿qué podía uno hacer, verdad? Por ahí, ¿algún otro? Oscar Benítez, ¿tenías algún comentario? Desde El Salvador. Nada más abre tu micrófono, Oscar. Bueno, buenas noches. Aunque entré un poco tarde, pero creo que el mensaje ha sido muy bueno para todos, especialmente quizás para mi persona, que todavía andamos en la arena movediza, ¿no? Que queremos salir, pero nos cuesta y volvemos a lo que se inició. Yo admiro la vida del señor Arroyo, el pastor. Creo que ha sido una entrega total, difícil de ver en los hombres corrientes, tienen que haber sido iluminados por algo. El Espíritu Santo ha sido parte de su vida. Y creo que nosotros los hombres que ya peinamos canas, pues nos toca quizás tratar de emular para llegar a un puerto feliz. No es fácil, puesto que las tentaciones del día, de la vida, pues no deja de confundirnos, pero creo que esta lección de esta noche lo que nos ha enseñado es a que de la mano de Dios se pueden conseguir muchas cosas. Lo admiro mucho, pastor. Creo que es un ejemplo de vida para los jóvenes y a los mayores. Así es que Dios bendiga su vida y su apostolado junto con el profesor Rangel, que le han dado vida a todo esto. Pues gracias a Dios, yo no me he perdido quizás alguna de los martes. Siempre he estado pendiente porque me deja siempre una lección. Así que gracias, pastor. Buenas noches a todos. Desde El Salvador, un saludo, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Oscar, y pues gracias a Dios por darnos la oportunidad de todo esto. Pues vamos a terminar con Gustavo. Y si no hay alguien más, adelante, Gustavo. Pues primero, Miguel, quiero dar gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por todos los que estamos acá, porque Dios tiene un tiempo para todos. Uno de los versículos que a mí me encanta de la vida, de la Biblia, es Eclesiastés 3, que nos dice que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y escuchando tu vida, la verdad, recuerdo cuando empezamos con el grupo también, y como decía el profe Rangel, también estoy de acuerdo. Nada más nos diste una probadita de lo maravilloso que Dios ha obrado en tu vida. Hoy compruebo y le doy gracias a Dios porque lo que has compartido es obra de Dios y cómo las vidas son transformadas y Dios tiene un tiempo para todos nosotros. Agradezco, Miguel, de veras todo lo que nos has enriquecido durante todo este tiempo. El profe Rangel, que son instrumentos de Dios para que sigamos creciendo todos y unánimes, ¿verdad? Unos por otros, sigamos orando, apoyándonos, levantándonos, ayudándonos, porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y que compartamos la misión también con aquellos que no conocen y sigamos enriqueciéndonos en la palabra de Dios. Gracias, Miguel, gracias, pastor, porque eres una gran bendición. Gracias, profe Rangel, también, y a todos los que estamos acá. Que Dios nos siga utilizando para seguir creciendo y hacer esas cadenas de bendición, que es algo que Dios quiere para que cuando Él venga en su gloria y majestad podamos estar así como estamos reunidos ahorita, pero ante su presencia. Pues es una bendición y Miguel, que Dios te siga bendiciendo y una bendición para todos. Muchas gracias, Gus. Gracias por tus palabras y voy a decir un detalle que se me pasó. En tiempos que, como decíamos, llorábamos en el hombro uno del otro, quiero compartirles que en mi tiempo de crisis fuerte, en el crisis familiar, Miguel Arroyo agarraba el autobús en la noche, amanecía en Monterrey, hablaba con mi esposa, hablaba con mis hijos, con cada uno de mis hijos, y el profe es el que se escondía, el profe. Agarraba el camión y se regresaba. ¿Quién hace eso? Un amigo. Un amigo, por siempre le digo yo, es mi amigo pastor. Mi amigo pastor, alguien que ama a Dios, es lo que puede hacer eso. O sea, viajar 2 noches para platicar y fue de mucha ayuda. No quería dejar pasar eso, pastor. Adelante. No, gracias, profe. Pues me iba por ahí con mis hijos y aprovechamos, pues no podía dejarlos en algún lugar y pues vamos, operación rescate, ¿no? Pero gloria a Dios que aquí está el profe firme y con todo, ¿no? Con toda la actitud. Pues voy a pedirle al pastor Héctor Romero que nos despida desde Campeche. Nada más, no sé si algo más tenga alguien, algún otro comentario, sino para ya cerrar con el pastor Héctor. A mí me gustaría, buenas noches. Sí, Julio, ¿de dónde? Se apagó buenas noches. el micrófono. Está apagado. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Julio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Yo nada más quiero hacer, digamos, como un comentario al margen, estoy aprovechando que está el profe Rangel. Pues quiero agradecer por un consejo que tuve de él hace, a lo mejor no lo recuerda, en el verano del 2018, cuando yo tenía la inquietud de estudiar en la Escuela Nacional de Directores Técnicos. Entonces, tenía ciertas dudas y yo pues hablé con el profesor y él me dijo, no, pues no dudes, me dijo, dale para adelante, si es lo que quieres, dale para adelante. Y toco el tema porque mañana es mi ceremonia de graduación, por lo cual estoy muy contento, estoy muy agradecido tanto con las personas que me apoyaron, con el profe Rangel, otras personas también que en el camino me apoyaron, y obviamente pues agradecido con Dios porque logré ese objetivo que me propuse, ¿no? Y que de cierta manera no fue fácil, en el camino hubo muchas
muchas cosas, como en todos los proyectos, hubo complicaciones, pero pues gracias a Dios salimos adelante y pues mira, ahí estamos y mañana tenemos la graduación. ¿Esto? Felicidades, Muchas Julio. felicidades. Muchas gracias. Amén. Realmente fue muy importante en Irapuato y en Atlanta. Arquerazo. Qué bueno, qué bueno. Pues muchas felicidades, mi hermano, y hacerla en grande. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a orar, pero bueno, yo también quiero agradecer por el hermano Miguel Arroyo, pastor. Pues muchas gracias. Yo soy pastor aquí en Campeche y cada día que me conecto acá y los escucho a ustedes, la verdad aprendo mucho más. Te agradezco mucho por lo que compartiste, ¿eh? Corazón abierto, sincero. Hermano, me conmoviste mucho. Dios tocó mi corazón. La verdad, yo tengo muchos sueños también y oro al Señor que me permita verlos cumplirse como a ti te permitió. Así que agradezco mucho y escucho del profe, escucho como muchas personas agradecen por sus vidas y porque han sido parte en la vida de otras personas y para eso estamos, ¿no? Para eso Dios nos ha llamado. Me identifico mucho con ustedes porque Dios nos ha llamado para eso. Así que gracias por recordarme, gracias por recordarme lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y esos detalles, ¿verdad? Con amigos, de tomarse un autobús y viajar toda la noche, pues sí es un detalle que a mí me enseña mucho. Gracias, pastor, por ser tan sincero, tan abierto y reconozco en tu vida que eres un hombre humilde de corazón y que se deja usar. Para la gloria de Dios, hermano, vamos a orar. Padre, muchas gracias porque eres muy bueno, Señor. Gracias porque un día nos salvaste. Bendito el día en que nos salvaste, Señor. Bendito el día en que tocaste el corazón de mi hermano Miguel, el pastor Arroyo. Y gracias porque un día fue sensible a tu voz. Gracias porque un día fue sensible a ese Espíritu Santo que estaba tocando y que estaba hablando. Y él un día, como dice tu palabra, no fue rebelde, sino que te obedeció. Y hoy vemos la bendición. Señor, tú prometes bendición a nuestra vida, pero también prometes, Señor, que vamos a ser formados. Y permites cada situación para formar nuestra vida. Gracias te damos porque has formado, Señor, tu carácter en la vida de nuestro pastor Arroyo. Gracias. También te damos gracias por la vida de nuestro hermano, Señor, el profe Rangel. Gracias porque los has puesto juntos en este, Señor, grupo, ahora en esta asociación, en este ministerio. Y Dios también tiene sueños, y ellos tienen sueños, y tú los has utilizado para la gloria de tu nombre. Señor, permítenos seguir como grupo de amigos unidos por el fútbol, poder seguir siendo edificados. Gracias por cada testimonio. Gracias por ser de bendición la vida de nuestro hermano, por enseñarme y por enseñarnos. Te damos gracias. Señor, bendice a cada uno de los que están aquí presentes. De alguna o de otra manera hemos sido bendecidos y hemos sido desafiados. Y permítenos, Señor, a dar como lo hizo un día nuestro hermano, dar el todo. Dar todo, Señor. Tú pides eso. Un día Jesucristo les dijo a las multitudes, con un solo mensaje perdió toda una multitud, porque lo seguían por comida. Y él tuvo que preguntar a sus seguidores más cercanos, a sus apóstoles, ustedes también se quieren ir. Y Señor, como Pedro lo dijo, nosotros queremos expresar lo mismo. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el santo, el Dios, tú eres el santo de Israel. ¿A quién seguiremos? Y Señor, te pedimos que nuestro corazón, así como nuestro hermano Arroyo, sigue ardiendo por ti, que podamos expresar eso, Señor. A veces pasamos por momentos difíciles y como Jeremías decimos, ya no quiero hablar más. Y nos encontramos en una posición muchas veces
difíciles en que nuestra fe tiembla, se tambalea. Pero Señor, como Jeremías dijo, pero había en mi corazón un fuego que ardía y que no podía callar y tenía que hablar. Señor, permítenos. Haz que nuestro corazón arda por ti para seguir tras, Señor, tras de la victoria que ya la tenemos, pero que cada día hay que pelear la batalla. Ayúdanos a mantenernos fieles. Saber que no estamos en pandemia, Señor, que tu palabra no está en pandemia. Hay una enfermedad, Señor, pero tu palabra, el evangelio, tú no estás en pandemia, Señor. Ayúdanos a amarte con ese corazón y también predicar tu palabra y a seguir invitando personas a conectarse para escuchar el testimonio de lo grande que eres tú y de los milagros que haces. Gracias por el milagro de la salvación. Gracias. Y que tu nombre siempre sea exaltado y glorificado a través de lo que hablamos, a través de lo que vivimos, a través de lo que vamos allí experimentando, que tu nombre en alto sea puesto para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amigos unidos por el fútbol.